Eso es, silenciaros, que es lo primero, ¿vale? Que debemos novedad. hacer. Nos silenciamos Mira, todos, todas, porque si no oímos voy. lo que ocurre a vuestro alrededor. Vale. Damos la palabra a quienes estamos hablando ahora mismo y luego ya dejamos a Roque y en el debate ya vais levantando la mano y pidiendo la palabra, se deja el silencio y entramos. De momento todos en silencio. Bueno, daros primero las buenas tardes a todas y a todos, daros la bienvenida a un nuevo acto de este ciclo o sesión, porque ya no sé cómo llamarle a esto que hemos denominado la memoria histórica o la memoria democrática, como digamos un espacio dentro del Ateneo. Un espacio que ya iniciamos con un acto, digamos, conmemorativo, que fue sobre la Universidad de Granada y su memoria histórica, y que precisamente por el éxito que tuvimos, decidimos pues, continuar esta sesión y precisamente la continuamos con una primera conferencia que nos dio Roque Hidalgo, que como la mayoría de nosotros sabemos, conocemos, es catedrático de química de nuestra universidad y doctor en humanidades por la Universidad de Cádiz. En esa inicial y muy interesante conferencia que Roque nos impartió, nos habló de la modernización autoritaria de Granada entre 1923 y 1930. Hoy, con esta nueva conferencia que nos ofrece, nos va a informar sobre la Granada de los años 30 y el gobierno de los mejores en la ciudad, con un evidente protagonismo de los hombres, y digo de los hombres porque así era, de los hombres de ciencia en la vida política, con el título preciso de La sofocracia o el gobierno de los mejores en la Granada de los años 30, ciencias y política. Le doy la palabra al profesor Roque Hidalgo, agradeciéndole su apreciada y generosa colaboración con este ciclo del que tanta información nos puede ofrecer y tanto queda todavía por estudiar e investigar y bueno, e informarnos todo de lo que vayamos conociendo. Solo decir que, como he adelantado antes, al término de la charla del profesor habrá un debate y bueno, en ese debate podremos intervenir todos los que queramos pidiendo previamente la palabra. Yo se la doy a Roque, la palabra, me silencio si no tiene nada que preguntarme y que empiece su charla. ¿De acuerdo? Venga, buenas. Muy bien, muchas gracias Maribel por la presentación, por la oportunidad que me da el Ateneo de presentar este tema que en realidad es en cierto modo una excusa para hablar de dos científicos que jugaron un papel destacado en la República Española, en la Segunda República Española, y que son bastante desconocidos los dos, aunque es verdad que Jesús Joldi es ya un personaje que en ciertos círculos y gracias a la labor que se ha realizado por su figura, empieza a ser conocido en Granada. De hecho, él fue alcalde de la ciudad de Granada. Me gustaría empezar por los agradecimientos, porque creo que este trabajo es un trabajo hecho en equipo durante ya más de 10 años y muy especialmente quería agradecer al profesor Pedro Luis Mateo Alarcón, que es profesor emérito de la Universidad de Granada, por darme la oportunidad de conocer a Jesús Joldi Beró y por investigar juntos a este honorable profesor
a Enriqueta Barranco Castillo porque nos puso en la pista correcta para encontrar a familiares de Jesús Joly, a Javier Pérez Cuadros porque realmente es un pozo de sabiduría granatensis, y a Antonio Luis Joly Pérez, muy especialmente también, por abrirnos la puerta de su casa y por permitirnos sobre todo entrar en sus recuerdos. Él fue el que realmente nos dio toda la información que en gran parte voy a exponer aquí. El ejemplo, el tema central es cómo se pasó de un modelo de timocracia a otro que en cierta manera se podría denominar de sofocracia, y todo esto haciéndolo pensando históricamente. La timocracia es el gobierno de los propietarios, la sofocracia es el gobierno de los mejores, de los sabios, y lo que trato de demostrar aquí, o al menos de ilustrar, es que esta transición tuvo lugar en la medida en que las corporaciones de 1923 a 1930, corporaciones municipales me refiero, estaban mayoritariamente formadas por abogados y propietarios, mientras que la corporación de 1931 estaba mayoritariamente constituida por médicos y profesores. Esto a primera vista puede parecer un detalle menor, pero le da significación, puesto que era la primera vez que había más médicos, por ejemplo, que abogados. Y también era la primera vez que en la corporación municipal había trabajadores manuales, como ahora después veremos. Todo esto hay que situarlo siempre pensando históricamente en un ámbito más amplio. Me sitúo ahora mismo en la restauración borbónica, desde 1874 a 1931, y todos los historiadores, la mayoría de ellos, concluyen que este es un proceso en el que se plantearon una serie de reformas que eran necesarias, pero que resultaron imposibles porque no llegaron nunca a plantearse, a ejecutarse. Los temas principales tenían que ver con los arrendamientos rústicos, con las reivindicaciones de los inquilinos, que eran expulsados de sus pisos y de sus casas prácticamente de manera inmediata, si el propietario así lo pedía. También, como resultado de los beneficios extraordinarios de la Primera Guerra Mundial, Santiago Alba, que era del ala izquierda del Partido Liberal, planteó la necesidad de establecer, para que la hacienda pública adquiriera fondos, nuevos impuestos directos relacionados con los beneficios extraordinarios y las rentas que se habían conseguido por parte de la oligarquía española como resultado de la Primera Guerra Mundial. Y por parte de José Calvo Sotelo, ministro de la dictadura, de Primo de Rivera, del directorio civil, se planteó muy seriamente una reforma que persiguiera el fraude fiscal y que incluso en el caso de la reiteración en el fraude fiscal se pudiera llegar a la expropiación. Todas estas reformas fueron imposibles en la medida en que la clase hegemónica siempre en este periodo fue lo que se llaman las clases conservadoras, y las clases conservadoras tenían claro que había una serie de elementos que eran intocables: el altar, el trono, el ejército y la propiedad. Y esas clases conservadoras estaban formadas de una manera muy significativa por lo que el sociólogo Thorstein Veblen llamaba la clase ociosa, la clase rentista, la clase ociosa hasta la Revolución Burguesa, que hay historiadores sitúan durante el franquismo, fue una clase muy influyente en toda la restauración borbónica. Y realmente la clase ociosa lo que planteó y de hecho consiguió todas las veces es llevar a cabo el cambio inmóvil. Era la sensación no solo de que todo cambiaba para que todo quedara igual, sino que realmente los cambios tenían que conducir a que socialmente ellos no experimentaran ninguna pérdida en sus prerrogativas, ¿no? Además, hay elementos que son comunes en muchos análisis históricos, y es que desde 1900 hasta 1903 el mundo occidental, llamémosle así, está sometido a una serie de fenómenos
caracterizados por un descontrol financiero, acuérdense del crash del 29, por un proceso de recesión económica, por una esclerosis institucional, que es una consecuencia inmediata de la crisis del liberalismo, y una pandemia causada por un brote de influenza virus A, lo que creo yo que erróneamente se ha llamado la gripe española, de manera que en 1900-1930 cualquier parecido con la realidad es cuestión de discutirlo, pero estos son elementos comunes de ese periodo. En el caso español, sabemos que la crisis del 98 es una crisis prácticamente de existencia del país, de existencia de España como nación, como país, como Estado, y se plantea incluso por muchos la consecuencia de que es un Estado fallido. Es consecuencia de una derrota militar frente a los Estados Unidos, que lleva incluso a algunos diputados en Corte a plantear que esto es consecuencia del subdesarrollo científico-técnico de España, que termina con el modelo económico colonial. Hay que tener presente que la deuda pública era del 124% del PIB en 1902, pero ese tocar fondo genera también ciertos movimientos regeneracionistas de recuperación, y todo el mundo que apoya ese movimiento regeneracionista llega a la conclusión de que la ciencia, la tecnología y la educación tienen que ser prioridades. En un país que el 70% de la población era analfabeta y que el 85% de las mujeres lo eran. De tal manera que la situación era tan evidente, que un gobierno conservador dirigido por Maura, curiosamente es el que crea en España el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1900, antes estaba dentro de Fomento. La crisis además tiene algunos elementos positivos, por ejemplo retornaron capitales y con esos capitales se crearon multitud de sociedades anónimas, pero cuando uno analiza este fenómeno de crisis, al final lo que se confirma es que la élite rectora manifestaron una vez más su incapacidad, todavía aún más, ¿no? ¿Cuál era el contexto internacional? El contexto internacional era que la Gran Guerra había cambiado el mapa político de Europa. Los imperios centrales, Alemania, Austrohúngaro, el ruso, el otomano desaparecieron. Y como consecuencia surgieron 15 repúblicas. Antes de la Gran Guerra solo había 3. Francia, Suiza y Portugal. Portugal lo era desde 1910. Surgen 15 repúblicas y curiosamente, de manera casi inmediata, todas esas repúblicas empiezan a hacer reformas agrarias de distinto carácter, con distintas características, fondos, orientación, pero se plantean reformas agrarias. Y claro está, en 1917 está la Revolución Rusa que cambia el mundo y abre un nuevo horizonte a los desheredados, de tal manera que el cambio social se genera, se ve como factible, se ve ya como una realidad, y eso genera lo que los filósofos alemanes llaman un nuevo espíritu de los tiempos, ¿no? Eso es a nivel europeo, mundial. A nivel local, ¿cómo era la situación? A nivel local, hay que tener presente que desde 1917, conocido como además bienio bolchevique en España, la sensación que existe, y incluso el propio rey lo expresa en más de una ocasión, es que la revolución es posible y puede triunfar en España. Claro, para que eso no se diera, se busca una solución militar extrema, que es la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera lo primero que hace es bajar el jornal de los trabajadores agrícolas. De 6 pesetas lo lleva a 4. Ahí aparecen hombres, mujeres y menores. De tal manera que en 1929 el salario de los hombres era de 4 pesetas cuando en el 23 era de 6. En el 31 se negocian nuevas bases de trabajo. El jornal agrario aumenta, aunque, como veremos, no todo lo que aumentó el precio de la subsistencia. Además, hay otra constante, y es que el jornal industrial casi fue siempre paralelo al precio de la subsistencia. Sin embargo, el jornal agrícola siempre, incluso en 1931, estuvo por debajo del precio de las subsistencias, que aquí hemos marcado el 100 en 1923. Todo eso lleva
al que fue el primer director del diario Ideal en 1932, que se funda el diario Ideal, para sustituir al periódico católico de la Gaceta del Sur, a afirmar que Granada era una ciudad que tenía dos personalidades, una hermética, conservadora, tradicional, y otra revolucionaria y muy influenciada por las corrientes políticas de la época. Esta conclusión él la saca años después, cuando le preguntan sobre su experiencia como director del diario. Pero lo curioso, lo llamativo, es que en 1930, como resultado de la labor que habían hecho las élites rectoras desde mediados finales del siglo XIX, Granada era la 10ª provincia española por capacidad industrial. Era la 9ª por población. Era la primera provincia española en producción de azúcar, tanto de caña como de remolacha. Tenía una ciudad universitaria, era una ciudad universitaria con influencia en toda Andalucía Oriental, al menos. Tenía una archidiócesis, que incluso además en 1928 el arzobispo llegó a ser nombrado cardenal. Y esa sede cubría toda Andalucía Oriental e incluso Cartagena. Y hay un elemento que para mí es esencial para entender la historia de Granada, y es que existe un mito, el mito del granadinismo. Y ese mito está asentado en fechas que son históricas y que se interpretan como fechas que dan lugar a la unidad nacional y al imperio español. Y esta es otra cuestión que me gustaría plantear para el debate. España fue antes imperio que nación. Y probablemente eso explica mucha de la historia española desde el siglo XVI. Fue antes imperio que nación. De manera que en esa época los trabajadores del intelecto, los intelectuales, eran los influencers, eran los que dictaban, influían en la opinión de la inmensa mayoría de la gente, ¿no? De manera que José Ortega y Gasset era un personaje conocido, y en 1923 él afirma que lo que hay que hacer es vivir de espaldas a la política. Pero sin embargo, en 1930 dice que cuando llegan tiempos de crisis profunda es obligatorio para todos salir de su profesión. Y esto tiene un efecto, porque Ortega y Gasset es un intelectual de prestigio en la intelectualidad española. Es un personaje que su famosa conferencia sobre la vieja y la nueva política tuvo una influencia extraordinaria. Y todo este tiempo lo que se va generando es un sentimiento de demofilia. Es decir, los intelectuales, los maestros, los trabajadores del intelecto empiezan a desarrollar ese sentimiento. Ellos empiezan a querer y a admirar al pueblo, ¿no? Claro, todo eso hace que en 1930 los cambios se precipiten. El modelo socioeconómico de la restauración borbónica que ha existido, funcionado, hace implosión. Esto hay que decirlo. Esto sucede porque el sistema de la restauración borbónica, porque la monarquía implosiona, es incapaz ya de mantenerse, ¿no? Y los cambios se precipitan porque la inmensa mayoría de la población identifica dictadura con monarquía, con lo cual en realidad la dictadura de Primo de Rivera, más que salvar a la monarquía, lo que hizo fue hundirla, y asocia a la mayoría de la población democracia con república. Y hay otro elemento que políticamente es esencial, y es la clase media, lo que Maura llamaba las clases neutras. Quien conquistara a las clases neutras, es decir, a la emergente clase media, especialmente urbana, ganaba. Y al final resultó que la clase media se hizo republicana. Por otro lado, la clase obrera y campesina, que nunca había votado, porque entre otras cosas hasta 1902 no había acceso al voto del hombre, ¿no? Y con una determinada edad y normalmente muy recortado. Pero en ese momento la clase obrera y campesina vota por primera vez de forma masiva. Por ejemplo, en las elecciones del 12 de abril de Granada, la abstención es del 12%, cuando la anterior era superior al 30%. Empieza a haber cambio, y cambio muy profundo. De tal manera que la Granada liberal, que eso siempre ha existido, e ilustrada, se hace republicana. Y llega incluso a formar un partido propio, llega a formar el Partido Republicano Autónomo de Granada, el PRAG. Este es un fenómeno que también se dio en Aragón,
se crearon distintos partidos republicanos autónomos, se consolida Acción Republicana, entendamos el partido de Manuel Azaña, el Partido Republicano Radical, entendamos Lerroux, y el Partido Republicano Radical Socialista, que era una experiencia nueva, fundado en el año 29-30, y que era una experiencia nueva porque durante todo el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, la clase obrera y los republicanos iban siempre, casi siempre, enfrentados. Y a partir de la Semana Trágica de Barcelona es cuando hay una confluencia de los republicanos y los socialistas. Y de hecho, la primera conjunción republicana la encabezaba Galdós, Benito Pérez Galdós, por un lado, y por el otro lado la encabezaba Pablo Iglesias. De manera que los principios de la Revolución Francesa, igualdad, libertad y fraternidad, se hacen mayoritarios. Pero se hacen mayoritarios, claro, todo esto está dentro del contexto. El contexto es que durante la Restauración los partidos eran grupos de amigos, eran clubes de amigos. Y esto sigue siendo así, sigue funcionando así. Los partidos son clubes de amigos, nucleados alrededor de un líder que tiene credibilidad, que tiene carisma. Y esto pasó aquí en Granada. ¿Y quiénes eran los líderes? Pues era José Pareja Llévenes, que era de medicina, era José Palanco Romero, que era de filosofía y letras. Estos eran los líderes de los partidos republicanos. Ahora veremos que un elemento sustancial es el Partido Socialista. ¿Quién era el líder del Partido Socialista? Don Alejandro Otero, que era también, curiosamente, de la Facultad de Medicina. Y se discuten sobre dos modelos, en realidad. Un modelo es el modelo francés, un modelo jacobino alrededor de las ideas de un solo Estado, por tanto, una república centralista y fuerte, frente a un modelo alemán que es esencialmente federal parlamentario. ¿Quién forma la élite republicana en Granada? Médicos, médicos de forma muy significativa. Los médicos eran los que estaban en contacto con la realidad de la gente, eran los que veían la pobreza, la miseria, el hambre, las hambrunas, las enfermedades, la tuberculosis, el tifus. Los médicos toman conciencia política de que realmente hay que salir de esta situación y hay que comprometerse. Los catedráticos de universidad, los profesores de instituto, los inspectores de enseñanza, no había muchos, había dos, y los maestros de enseñanza primaria. ¿Cómo era la Universidad de Granada? La Universidad de Granada en el curso 21-22 tenía 1.760 estudiantes. Y además, hay que decirlo ya, había tantos oficiales como libres prácticamente. Sin embargo, en el curso 28-29 el número de estudiantes había crecido muchísimo, ya ha pasado a 3.000. Y además, el otro fenómeno es que la mujer se incorpora. Antes había 58, ahora hay 146. Hay muchos más estudiantes universitarios por la sencilla razón de que la clase media por fin tiene acceso al estudio universitario. Tengan presente que el Estado no pagaba los gastos de la formación universitaria. Los que pagaban eran los estudiantes oficiales que pagaban su matrícula. Esto es un dato a tener en cuenta. La matrícula, para que nos hagamos una idea, del curso 27-28, Filosofía y Letras, estoy hablando de matrícula oficial, tenía 21 estudiantes hombres, 9 mujeres, tenía 21 hombres, 5 mujeres. Derecho no tenía ni una sola mujer, 195 hombres. Medicina, 452 hombres y 2 mujeres. Farmacia, 277 hombres, 35 mujeres. Fíjense que había 5 facultades, teología estaba ya fuera, aunque inicialmente en la ley Moyano se incluye, después sale, y realmente de esas 5 facultades, las que tienen estudiantes son, por supuesto, más medicina, farmacia y después derecho. Durante la dictadura de primavera se crea la figura del practicante y también se estimula la figura de las matronas. En total, 1.053 estudiantes. En ese contexto universitario se potencia y se expresa de una manera más consistente, más sólida, el mito del granadinismo. Y eso hace que se cree el Partido Republicano Autónomo de Granada. ¿Que quién lo crea? Pues José Pareja Llévenes y sus amigos. Y aquí están algunos de ellos de la Facultad de Medicina, la mayoría eran de Medicina, de Ciencias,
profesor de instituto, e incluso había un propietario. Esto es muy singular, esto es un caso muy especial, que era Felipe Alba Romero. Pero la mayoría eran profesores, abogados, catedráticos, y expresaban un poco la realidad sociológica de la ciudad, ¿no? Ahí detallo un poco una distribución socioprofesional de sus afiliados, pues profesores, médicos especialmente, y después había de todo, pues había también industriales, abogados, comerciantes, había pocos propietarios, este es un fenómeno además a destacar, los propietarios en un número muy reducido se hicieron republicanos, y había, podríamos decir, que de todo lo que era la sociedad granadina, ¿no? La conjunción republicano-socialista se hace en base a un manifiesto. Esto es otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Se hace en base a un manifiesto. No hay un programa de gobierno, ni siquiera de mínimos. No hay ningún programa. Hay simplemente un manifiesto en el que se habla de la necesidad de la libertad y de la justicia, de que se va a destruir el viejo edificio político-administrativo, de que se va a transformar Granada en una ciudad moderna, se van a dar satisfacción a las legítimas aspiraciones de las masas proletarias, no se pretenden introducir, generar perturbaciones ni desórdenes, se va a desterrar las lacras y los vicios tradicionales de la administración, se va a pedir responsabilidad a cuantos se lucraron con concesiones y monopolios. Ideas generales, ideas muy generales, ninguna concreción, ni la más mínima, ni la más sencilla, ni cómo se va a administrar el gobierno de la ciudad. No hay nada más que intenciones. ¿Quiénes eran las figuras? Pues ya la hemos comentado. Pareja Llévenes, Otero, ambos catedráticos de Derecho. Perdón, ambos catedráticos de Medicina. Ambos catedráticos de Medicina. Ambos significados dirigentes, uno de los republicanos, el otro de los socialistas. La historia de la República en Granada no se puede entender si no se entiende a estas dos figuras. Martín Barrales, que fue el primer alcalde, y Virgilio Castilla Carmona, que fue el primer presidente de la Diputación. En realidad era gestor, no llegó a formarse. ¿Cuál era la aportación socialista? La aportación socialista hay que tenerla en cuenta que era el partido mejor organizado, el más antiguo, fundado en 1879, los otros habían fundado, el PRAC se fundó en 1904, pero después desapareció y volvió a fundarse en 1930. El Partido Socialista era el partido sólido, era un partido de clase, como ellos lo definían, era un partido disciplinado, y es verdad, tenía una visión panorámica muy amplia. Ellos, desde los años 30, se plantearon muy seriamente incorporar a la clase media dentro de ese partido. Tenían un sindicato, la UGT, que lo escribían así, UGDT, y era minoritario en la capital y mayoritario en el medio rural, pero no lo olvidemos, vamos a hablar de Granada. La UGT era muy minoritaria en la ciudad. Presentaron candidatos con prestigio profesional y credibilidad social, pero era un partido que los candidatos que presentaron, ninguno tenía experiencia en la administración y el gobierno municipal. Esto es clave. Esta es una foto bastante conocida de Granada porque se reparte, al menos antes el ayuntamiento lo repartía casi una vez al año. Es una foto tirada en la Venta del Duque. Aquí hay 25 concejales de una corporación de 45, de los cuales 35 eran de la conjunción. Y bueno, se pueden reconocer pues, a García Duarte, catedrático de pediatría, a Virgilio Castilla, a Fernández Montesinos, a Saldaña. Era una foto pues, tirada en alguna de las múltiples reuniones que ellos tenían, ¿no? Sí me gustaría decir que para estudiar el gobierno y la administración local de Granada hay dos libros magníficos de Nieves Saniger Martínez, uno publicado en el año 2000 y otro publicado en el año 2006. Estos son trabajos esenciales para entender el gobierno de la ciudad, ¿no? Si uno repasa el siglo XIX en la historia de España y empieza por no complicar demasiado la historia, empieza después de la Guerra de la Independencia, de la derrota de las tropas napoleónicas. Si uno estudia, por ejemplo, el libro de Josep Fontana sobre tiempos de liberalismo, saca un par de conclusiones. Una de ellas es que todo el siglo XIX fue un siglo de permanentes guerras,
de permanente guerra entre enemigos que eran internos, porque esto es esencial. Cuando tu enemigo siempre es interno, nunca es, no puedes, como ellos pretendían los liberales, nacionalizar la población, es decir, conseguir que la población tenga sentimiento de nación. Y por otro lado, está la permanente lucha con tu enemigo interior. Si comparamos la historia de España con la de Gran Bretaña o Francia, vemos que ellos siempre tuvieron un enemigo externo y difícilmente un enemigo interno. Aquí siempre el enemigo fue interno. Los carlistas con los isabelinos, los carlistas organizaban sus grupos, y a partir de ahí siempre la guerra fue entre gente que en principio, ¿no?, pertenecía al mismo país. Pues bien, digo, toda la historia del siglo XIX español, la reclamación popular es que se quite el impuesto de consumos y que se quiten las quintas. Las quintas, todos los que tenemos ya cierta juventud acumulada sabemos lo que era, ¿no? Era ir a la mili, y ir a la mili en un momento en el que era necesario mantener al ejército activo y había que mantener el espíritu del imperio. Y pues ahí estuvimos en el norte de Marruecos, ¿no? De manera que a Marruecos prácticamente ir era tener casi segura la muerte, sobre todo después del desastre anual, donde llegaron a morir más de 10.000 jóvenes españoles, donde el general Picasso, por cierto, tío abuelo de Picasso famoso, hizo un informe que hay muchos que teorizan que ese informe nunca se presentó, ha estado perdido hasta hace escasamente 20 años, y ese informe de Picasso lo que manifestaba eran todas las implicaciones de corrupción que se habían dado en las más altas instancias del Estado para vender y comprar armas a los marroquíes. Y esa responsabilidad estuvo en ese informe se iba a presentar justo cuando se dio el golpe de Estado por parte de Primo de Rivera, de tal manera que no a las quintas y no al impuesto de consumo. El impuesto de consumo se introduce en 1845, es una reforma liberal, que es la forma de suministrar a los ayuntamientos alguna manera de sostenerse económicamente. Se les quitó todo, se les quitaron, se confiscaron, se privatizaron todos los bienes propios, salvo en lugares muy especiales, ¿no?, donde existían fueros, y se les quitó toda la posibilidad. Pues desde todo, si uno repasa, todo el siglo XIX es quitar el impuesto de consumos. De manera que el gobierno democrático, elegido el 12 de abril del 31, una de las cosas que intentó fue quitar el impuesto de consumo. La historia del impuesto de consumo es la historia de la tributación indirecta, siempre indirecta, para evitar que los impuestos directos fueran la fuente fundamental de la hacienda pública. Los impuestos siempre eran indirectos, siempre eran injustos y siempre se mantuvo así, puesto que quienes tenían posibilidad de pagar impuestos directos se opusieron hasta el punto de llamar a José Calvo Sotelo en su reforma, que era un bolchevique, ¿no? Los retos del ayuntamiento democrático fueron combatir el paro obrero, combatir la corrupción, tratar de lograr la colaboración de los pudientes, lograr financiación para el presupuesto extraordinario y sustituir el impuesto de consumo por otros impuestos directos. Mejorar la enseñanza, mejorar la asistencia sanitaria, contribuir al control de la subsistencia, mejorar el funcionamiento interno, contribuir a la separación del Estado español del Estado Vaticano, y con lo cual, lógicamente, pues, se hacía del Estado español un Estado soberano y no sometido a un Estado extranjero como era el Vaticano. Conceder la jornada de 8 horas a sus trabajadores y elaborar un censo en el año 32, incluyendo a las mujeres. Las elecciones del 12 de abril dieron lugar a que la conjunción republicano-socialista, en una planificación perfecta desde el punto de vista electoral, consigue sacar 35 concejales, algunos de ellos por la mayoría y por la minoría, y dentro de esos 35, 15 saca el PRAC, 14 el PSOE, 5 Acción Republicana y 1 el Partido Republicano Radical Socialista. El bloque dinástico consigue 10, estaba muy dividido, 6 Acción Granadina, 2 el Partido Conservador, 1 la Unión Monárquica Nacional, que eran los herederos de la Unión Patriótica de Primo de Rivera, y 1 el Partido Centrista. La estructura socioprofesional de la Corporación Granadina, como vemos, es la primera vez que hay más médicos que abogados.
más médicos que abogados. Hay industriales, hay comerciantes, hay profesores, hay 4 trabajadores manuales, esto es inaudito, un factor, dependiente, todos trabajadores muy de nivel técnico muy básico, pero extraordinarios concejales, 3 propietarios y después había un periodista, un inspector del Instituto Nacional de Previsión, Venceslao Guerrero, y un ingeniero militar. Había un ingeniero militar. La primera corporación, la Corporación Municipal del 31, elige como alcalde a José Martín Barrales, por 35 votos, y establece una serie, ¿no?, de los tenientes de alcalde. Y los tenientes de alcalde, si uno analiza esta primera corporación municipal, lo que observa claramente es que dentro de la conjunción se llega a un acuerdo. La república es una cuestión que tienen que gestionar los republicanos. Los socialistas, es decir, la clase obrera, lo que tiene que hacer es apoyar las políticas, conseguir que se hagan reformas. Porque el dilema no es la revolución, el dilema es que se hagan reformas, que por primera vez, casi exclusiva, el siglo XIX es una secuencia continua de avances y retrocesos. Los liberales progresistas hacen reformas, los liberales conservadores, moderados llamados, las vuelven para atrás. No se consigue nunca aplicar una reforma ni llevar a cabo una reforma. Y siempre cuando al final se consigue 20, 30, 40, 50 años después de que otros países lo hayan aplicado. De manera que esta primera composición de la corporación es muy clara. Este fenómeno, este gobierno, es un gobierno que tienen que gestionar los republicanos. ¿Y los socialistas dónde están? Están en beneficencia. Rafael García Duarte, un genio, un genio. Por eso cuando decía lo de la sofocracia, es porque aquí, en esta corporación, había gente de un nivel intelectual altísimo, altísimo. Profesionales de la medicina de primer nivel en ese momento. La instrucción pública, ¿quién la llevaba? Pablo Cortés Faurés, que era profesor de historia de la Escuela Normal. ¿Quién llevaba Fomento? Francisco Menoyo Baños, que era el ingeniero militar. Era ingeniero militar y era socialista. De manera que la república para los republicanos, ustedes tienen ahí el gobierno, ustedes llevan adelante su reforma, Sin embargo, ese ayuntamiento dura desde abril hasta septiembre. Eso, si quieren, después lo comentamos. No tengo oportunidad de explicar por qué las corporaciones fueron cambiando. Pero en septiembre del 31 se produce un cambio sustancial. El alcalde es socialista. El Partido Socialista cambia su posición. Tengan en cuenta que la conjunción republicano-socialista no era un bloque homogéneo, ni mucho menos. Era un bloque muy heterogéneo, muy heterogéneo. Sin embargo, en septiembre de 1931, el Partido Socialista en Granada decide que ellos van a tomar las riendas del gobierno municipal y el alcalde es Francisco Menoyo Baños, un ingeniero militar que trabajaba en el banco hipotecario, no ejercía de militar, de hecho estaba en la reserva, aunque era muy joven. Y los primeros puestos como tenientes de alcalde son ocupados ahora ya por militantes del Partido Socialista. De tal manera que hay un cambio para impulsar la reforma, para que se vea que el apoyo popular, que es el que hace posible la república, el apoyo popular va a impulsar y va a hacer posible que esas reformas se lleven a cabo. El Partido Socialista asume esa tarea. Perdonen que ponga esta foto, pero esta foto me emociona. Este es Francisco Menoyo Baños con su familia en su casa. Había que depurar los viejos vicios de la administración local. Y eso implicó abrir un expediente al director del Laboratorio Químico Municipal,
el doctor Juan Nacle Herrera, que era catedrático de Química Orgánica de la Facultad de Farmacia, y al arquitecto municipal. Sobre esto también, si acaso, después volvemos, pero se le abrió a Juan Nacle directamente, se le rescindió su posición, se eliminó su posición, y al arquitecto municipal, por razones que si acaso después explicaré, pues lo que se hizo fue jubilarlo. Eran dos personajes de muchísimo peso. Este proceso no es un proceso cualquiera. El abrir expediente al director del laboratorio de química y abrir expediente al arquitecto municipal no es una cosa insignificante. Es una cosa que marcó claramente una línea roja. Ángel Casas era el arquitecto más brillante de Granada. Ahí tienen, por ejemplo, la Casa de los Mules, en la Gran Vía, y ahí tienen donde estaba la farmacia que tenía Juan Nacle. Ahora entramos en materia. En abril del 32 hay una nueva corporación. Y en esa nueva corporación se elige como alcalde a Jesús John Liberó, con 28 votos. Y como primer teniente de alcalde a Ángel Saldaña Pérez. Aquí hay un cambio de posición en el Partido Socialista. El Partido Socialista plantea que ellos no quieren ocupar ningún cargo de responsabilidad en el ayuntamiento. ¿Por qué? Después, si acaso, lo hablamos y espero que ustedes aporten ideas. Pero lo cierto es que no quieren. Dimite Menollo porque se traslada al Banco Hipotecario de Madrid y entonces se busca una salida de nuevo en los republicanos. Y se nombra alcalde a un catedrático de química y al primer teniente de alcalde a un profesor de instituto de matemáticas del Instituto General Técnico, que después, curiosamente, en la República, en el año 34, pasó a llamarse Instituto Padre Suárez, que era también profesor auxiliar de la Facultad de Ciencias. Un químico y un matemático. ¿Ha habido alguna otra ocasión en que alguien así, identificado, trabajadores de la ciencia, estén en estas posiciones? No lo sé, creo que no. De hecho, el ideal escribe un artículo reclamando que ya por fin vamos a tener las soluciones porque tenemos un gran químico, tenemos un matemático ilustre y las soluciones, los problemas se iban a poder resolver. Jesús John Liberó y Ángel Saldaña Pérez. Estos son los dos científicos que yo quería comentarles. Y el problema sustancial, el problema central era un problema económico. En octubre de 1929 la bolsa en Wall Street se hunde y arrastra a todas las bolsas del mundo. La influencia de eso en España fue mediana, más bien menor, quedando poco. Pero eso provocó, lógicamente, que todos los bancos se negaran al préstamo. Si ustedes observan, este es el presupuesto ordinario y la evolución del presupuesto ordinario siempre es a menos ingresos, incluso en algunos casos superaron la situación. El presupuesto ordinario no era realmente calamitoso, el que era calamitoso era el extraordinario. Este presupuesto se inicia en el año 28, después de 4 años de discusiones. Con el Marqués de Casablanca se llega al acuerdo de pedir un préstamo, el Marqués de Casablanca se retira, nunca quiso pedir ningún préstamo, y entra Fernández Sánchez Puerta, que sí pide un préstamo, y a partir de ahí el problema que tenemos es que estamos en 1930. El presupuesto se agota y nadie quiere prestar. Ningún banco, ni privado, ni medio público, porque no había bancos públicos realmente, quiere prestar dinero al Ayuntamiento de Granada. Con lo cual, el proyecto de alcantarillado y aguas potables, que estaba en plena ejecución, y el de pavimentación de calles, que fue realmente impresionante, la cantidad de calles y plazas que se pavimentaron, se colapsó. Y esta es la realidad de esta situación. De manera que cuando se estudia la corporación granadina, una de las cosas que se plantean es que fue muy inestable. Claro, fue muy inestable. No fue mucho más inestable que la de la restauración borbónica, pero fue muy inestable. Y hay que tratar de entender por qué fue muy inestable. No había un programa político de gobierno. Los concejales tenían que compaginar su cargo con su trabajo
y muchos de ellos fueron trasladados por motivos profesionales a otras ciudades, o eran nombrados diputados, o eran nombrados gobernadores, sí, porque entonces la élite política granadina era reclamada para puestos de responsabilidad a nivel del Estado, a nivel de dirección de gobernadores civiles, etc. Existía una gran inexperiencia política de los concejales de la conjunción, y, lógicamente, sustituir el impuesto de consumo por el impuesto de inquilinatos fue de una complejidad extraordinaria. Se cometieron errores que después podemos comentar. Y después hay un elemento que no podemos negar nunca pensando históricamente, y es los desencuentros personales. Hubo, con todas estas dificultades, los desencuentros personales fueron, en cierto modo, determinantes de la situación. ¿Quién era Jesús Joan Liberó? Jesús Joan Liberó era este señor, cuya foto nos la proporcionó Antonio Luis Jordi Pérez. Estaba así, y así la hemos dejado. Este señor. ¿Y quién era Ángel Saldaña Pérez? Este otro señor. La fuente en este caso es el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid. Jesús Joan Liberó nació en Arizco, en el Valle del Baztán. Estudió el bachiller en el Instituto de Zaragoza, se licenció en Ciencias Químicas en Zaragoza. Obtuvo el sobresaliente y premio extraordinario, fue doctor en Ciencias por la Universidad Central de Madrid, que era la única que entonces concedía este título. Este es su expediente. Como pueden ver, todo matrículas de honor, salvo alguna que tenía sobresaliente solo, pero todas matrículas de honor. Fue profesor encargado de clases prácticas de Química General en la Universidad de Zaragoza, después en la Universidad de Sevilla, después catedrático en la Universidad de Sevilla y se trasladó rápidamente a Granada a los pocos meses. Se jubiló el catedrático de Química General. Él llega aquí trasladado desde la Facultad de Ciencias de Sevilla, con destino en Cádiz. Se casa con Beatriz Pérez, hija del vicepresidente de la Diputación Provincial, que eran de Capileira. Tuvieron 3 hijos. Y esto es algo que hemos encontrado recientemente. Esto está en Reflejos. Esta es información de su boda. Y este señor que hay aquí es Jesús Jordi, esta es Beatriz Pérez, este es Francisco Jordi, su hermano que era catedrático en Sevilla. Y vean que están en una revista que hoy podríamos llamar como el Hola, y donde aparecen bodas del conde de Calatrava. Es curioso, pero el destino sería muy distinto de estas parejas, sería un poco tiempo muy distinto. Esta foto también es nueva, la hemos encontrado hace poco, es la inauguración del curso 23-24. Jesús Jordi es este señor que hay aquí. Y este es su carnet universitario. José Joan Liberó, en la historia de la Facultad de Ciencias, en alguna historia de la universidad que se ha escrito, aparece como uno de los profesores que hacían realmente a sus alumnos mantenerse el recuerdo como un docente ejemplar. Explicaba muchas asignaturas porque tenía muchas acumuladas: química general, química analítica, electroquímica, química técnica, esto fue una novedad, y química en farmacia y medicina. Esta es la imagen típica de un químico analítico. Esta es la imagen típica, ¿no? Esto es en el laboratorio. Su actividad científica y académica le llevó pues, a ser vocal de la sección local de física y química. Cuando tuvo lugar la visita de Enrique Moles Ormella, impartió el discurso de apertura del curso 29-30, donde por cierto hace mención a la expulsión de Fernando de los Ríos, de una manera creo que muy valiente. Y esta es una foto de la excursión con sus alumnos y sus alumnas en Abonos Carrillo. Esto es una fábrica de abonos de aquí de Atarfe. Y recientemente he podido saber que este señor que hay aquí, sonriente, siempre sonriente, era don Rafael
Martínez Aguirre, insigne profesor durante muchos años de física y química del Instituto Padre Suárez. Pues aquí estaba acabando su carrera de química. Otra foto preciosa con un efecto óptico muy curioso aquí. Esto es con el traje académico. Este es el discurso que él dio, donde demostró tener un conocimiento muy moderno, muy actual del elemento químico. Habló sobre el elemento químico. Esta foto ya es de marzo del 28. Cuando Antonio Luis nos dio esta foto, nos dijo: mi padre tiene una foto con Madame Curie. Y eso nos llevó más de 7 meses de investigaciones, porque Antonio Luis nos aseguraba que esta señora era Madame Curie. En realidad, esta foto, como todo el mundo identifica, está tirada en el jardín botánico. Este señor es Peter Zeeman, premio Nobel de Física del año 1902. Esta es su señora, Elizabeth Bradley. Este es Jesús Joly, este es el decano, tercedor, y este es Gonzalo Gallas. Madame Curie, o sea, María Salomea Slodowska, estuvo en Granada, vino a apoyar a la República Española, y esta foto es de mayo del 31. Su comentario fue muy interesante, si acaso después lo comentamos. ¿Qué fue lo que le dijo a su hija cuando escribió? Joly es alcalde y toma una serie de medidas: bajar el precio de la harina, colocar la placa en homenaje al rey Alamas, colocar una línea de autobuses directa de Málaga a Sierra Nevada, nombrar a los representantes de la ciudad en la Asamblea de Córdoba, donde curiosamente no es el único, porque hubo más casos de unanimidad, pero en este caso hubo unanimidad de todos los concejales para plantear el no a la autonomía andaluza concebida desde Sevilla. Y la argumentación, creo que sería interesante incluso ahora leerla. Defender la legalidad republicana durante el golpe del general Sanjurjo, porque en los pocos meses que Joly estuvo de alcalde se dio un golpe de Estado y en Granada hubo dos muertos, 2 obreros de la CNT jóvenes que murieron a tiros alrededor de la casa de la zona del Bovedado. Retirar con motivo del golpe de Estado la subvención al periódico Ideal y tratar de sustituir el impuesto. Trató de hacer una enorme cantidad de cosas en poco tiempo, pero sí me gustaría citar que fue el primero que planteó a los jesuitas, y acuérdense de que los jesuitas y Granada había una relación muy estrecha a nivel de propiedades urbanas, ¿no? La concesión de las aguas de Cartuja. O sea, la primera autoridad que intenta utilizar Cartuja con fines públicos fue precisamente Jesús Joly. Se elaboró el censo incluyendo a las mujeres, con lo cual se observó que había un incremento, no solo por las mujeres, sino porque había habido personal que nunca había estado dentro de ese censo. Este es el momento en que se pone la placa al rey Alamas. Esto es un escrito de Vicente Almagro San Martín, haciendo referencia a la actitud valiente de Jesús Joly ante el golpe de Sanjurjo. Insisto, tiros, muertos, no fue un golpe de opereta. Este es el escrito que dirige a la presidenta de la Diputación Provincial de Sevilla para plantear quién eran los representantes del Ayuntamiento de Granada para discutir el estatuto regional. Y la otra persona, Jesús Joly era químico, había un matemático, Ángel Saldaña Pérez. Ángel Saldaña Pérez era de Tardajos, de Burgos. El bachiller lo hizo en Burgos, se licenció en Ciencias Exactas en Madrid, se doctoró en 19 y fue profesor de matemáticas del Instituto General y Técnico de Granada desde el año 21 y desde el año 29 fue profesor auxiliar temporal de análisis matemático de la Facultad de Ciencias. Es curioso porque Ángel Saldaña Pérez fue becado por la JAE 3 veces. Es uno de los pocos científicos de esa época de Granada, trabajando en Granada, que consiguió pensión por parte de la JAE. Y él, que era un matemático, pero sobre todo también lo que era un pedagogo, tuvo salidas que le permitieron entender y conocer mejor. Hay incluso un libro que se puede conseguir por internet
sobre la enseñanza de la matemática en Bélgica. Estuvo en Italia y estuvo también en Bélgica y en Países Bajos, pero su interés era fundamentalmente saber cómo se enseñaba, cómo se organizaba la enseñanza de la matemática en los países europeos. Fue militante del PRAC, fue teniente de alcalde del ayuntamiento y fue uno de los pocos, aunque fuera como republicano independiente, que se reincorporó al ayuntamiento una vez que triunfó el Frente Popular. Ángel Saldaña fue depurado en septiembre del 38 como catedrático del Instituto Padre Suárez de Granada por parte de la Comisión Depuradora C, pero un mes después recibió el visto bueno por parte del rector de la universidad, Antonio Marín Ucete, y fue repuesto en su cargo de catedrático de matemáticas. Se jubiló en el año 62 como catedrático numerario del Instituto Cardenal Cisneros de Madrid. Jesús Joan Liberó tuvo un destino distinto y se hizo mención a que en un escrito de la universidad por el rector que no se había presentado a su destino. No se había presentado a su destino y el rector Antonio Marín Ucete lo sabía, porque en julio del 36 es detenido en Capileira por miembros de la Guardia Civil y civiles de la Falange. Posteriormente es trasladado a las colonias. La historia de las colonias también algún día podríamos hablarla, porque las colonias fue un edificio que alquiló el Ayuntamiento de Granada en el año casi 30, 29-30, para que los niños fueran a hacer colonias, ¿no?, en la sierra de la Faguara, cerca. La parte más terrible, la que tiene un coste emocional más terrible, es que Jesús Jordi y Joaquín García Labella es probablemente uno de los seres más inteligentes, más brillantes que ha nacido en esta ciudad. Era catedrático de Derecho. Fueron obligados a cavar las fosas. Hay algunos investigadores, hay algunos autores que plantean que Joaquín García Labella y Jesús Joan Liberó enterraron a Federico. Esto se plantea por algunos investigadores, está dentro de esa nebulosa que lógicamente el terror creó, ¿no? Con Jesús Jordi además se comete una atrocidad aún mayor, porque en septiembre se le da permiso cuando él ya ha perdido la cabeza, y se le da un permiso de 3 días para que se vaya a su casa. Hay algunos testigos indirectos que lo que plantean con esto es que lo que querían es que se fuera, porque Jesús Jordi era un republicano, pero era un hombre, por ejemplo, muy practicante, muy católico, y seguramente fusilar a una persona con esas convicciones religiosas, no sé si a Mola eso le importaba o no, pero le dieron un permiso, plantearon que se fuera. Y él estuvo 3 días en su casa con las ventanas cerradas y no se fue. Volvió a la cárcel y fue fusilado el 23 de octubre de 1936. Lo interesante, con esto ya voy terminando, es que la siguiente generación, que esto es lo dramático desde el punto de vista de los que nos dedicamos a la ciencia, física o química, es que la siguiente generación ya no solo explicaba ciencia, sino que hacía ciencia. No solo explicaba lo que otros hacían e investigaban. No, la siguiente generación ya hacía ciencia, ya investigaba, ya publicaba, ya hacía trabajos de impacto. ¿Y quién era? José Domingo Quílez. José Domingo Quílez era el presidente del Partido de Izquierda Republicana, era catedrático de física teórica y experimental. Con 18 años fue meteorólogo del aeródromo de Armilla. Después se trasladó al Observatorio del Ebro, allí en Zaragoza, en la de Calatayud. Terminó la licenciatura en física y en el año 36 era el presidente local de Izquierda Republicana. Y ahora tienen que intervenir ustedes, porque en esta
charla, hay una prueba para ustedes. Esta foto es una foto de la historia local de Granada, muy llamativa, porque es una foto que se hace en el Alhambra Palace, una vez que en Granada, en plena dictadura de Primo de Rivera, se inaugura Mariana Pineda. Y lógicamente está Margarita Sherwood, Federico, el maestro Falla, padre de Federico. Este era Palanco. Este era García Lavella. Este era Joaquín Amigo. Este era Gómez Arbolella. Todas las personas que le estoy nombrando eran investigadores, eran intelectuales de primer orden. Pero la pregunta es, ¿están Saldaña y Jordi en esta foto? Sí. Aquí está Jordi y aquí está Saldaña. Es decir, Jordi y Saldaña formaban parte del grupo de intelectuales que dieron lugar a lo que Falla denominó Granada es un pequeño París. Y ellos formaban parte de la intelectualidad en el sentido más amplio de la cultura. Tanto Jordi como Saldaña están en esta foto. Hay ya bibliografía sobre Jesús Jordi. Dos trabajos, uno el Jordi químico, otro más el Jordi político, si es que se pueden separar, en Anales de Química y en Historia Actual Online. Y ahora hay una nueva pregunta, esta ya sí para todos ustedes. ¿Quién es el que está mirando por el microscopio? ¿Alguien habla? Está ya. Este señor. Este de aquí, ¿quién es? No sean tímidos. García Lorca. García Lorca. García Lorca. Es Federico, sí. Es Federico. Federico. Pero es Federico mirando por un microscopio. En el laboratorio de la residencia de estudiantes. Es en la residencia de estudiantes. Pues muchas gracias por su atención. Gracias a ti por la intervención. Gracias, Roque. Maribel, ponte el micrófono. Maribel, ponte el micro. Sí, Ahora. Bueno, ahora sí, es que estaba apagada. Vamos a ver, Roque. Perdona, Maribel, ¿puedes quitar sí. ya, Roque, la pantalla? Sí, para que nos veamos todos. ¿Ya? Ahora. Sí. Gracias. Ahora nos vemos. Bueno, fantástica, Roque, ¿dónde estás? Que no te veo aquí. Fantástica la conferencia, como siempre, como la vez pasada, y bueno, siempre la manera en la que nos habla y expone tus datos, a mí al menos se me coge un pellizco aquí en el estómago y me emociona mucho, y me emociona mucho todo lo que nos cuenta y la valía, ¿no? de tantas personas que desgraciadamente las aniquilaron, ¿no? Y las quitaron de en medio. Bueno, se supone que hay un debate ahora mismo, así que quienes queráis intervenir, levantáis la mano y os quitáis el silencio y podéis hablar. A ver, ¿quiere alguien comentar alguna cuestión?
A ver, Jesús. Como para animar más intervenciones. Gracias, Roque. Yo también me he emocionado. Fundamentalmente porque he visto los antecedentes del Ateneo. En esa foto están los que fundaron el Ateneo en el año 26, el Ateneo de Granada. Y claro, seguir esa tradición, seguir esa serie, beber de los pliegues de la idea de la Ilustración, que me parece que están en esa intentona que hicieron los intelectuales granadinos en esos años de efectivamente ocuparse de las cosas públicas, seguir con las tareas de formación y de cultura, no solo de ellos, sino también de amplias capas de la población. Pues todo eso me ha recordado nuestro deber como Ateneo en la actualidad, donde las cosas son bien distintas, pero donde tenemos un enemigo actual que se parece mucho al enemigo de aquella época, que es la falta de democracia y la ignorancia por parte de muchos de los políticos que entonces se dedicaban a la política como un entretenimiento paralelo a sus negocios. Así que muchas gracias por recordarnos la misión del Ateneo y de nuevo gracias por emocionarme como lo ha hecho. A ver, ¿alguien quiere intervenir? Roque, has dejado algunas cuestiones ahí, ¿no? Como Sí, diciendo, a sí. ver si en el debate, si quieres, mientras la gente se anima y nos puedes ampliar un poquito alguna cuestión de interés. Luego le doy... Soco está pidiendo la palabra también. Sí. Dejamos venga, les voy a leer. Esta es una nota que un nieto de Jesús Joly nos hizo llegar. Es una nota que escribió Jesús Joly unos minutos antes de ser fusilado. Y dice lo siguiente. La nota iba dirigida a su esposa, Beatriz Pérez Pérez. Hay que beber agua para leer esto. Un momento. Esposa amada y amantísima, mi queridísima Beatricilla, te mando en esta cartulina mi postrer beso, puro y sin mancha, como corresponde a un hombre que va a morir. Te encargo que veles por la salud espiritual de nuestros hijos, que se acreciente tu fe en este trance dolorosísimo y que te encomiendes para sobrellevar esta pena horrible a Dios nuestro Señor y a la Virgen Santísima. Que no dejes de pasar, si alguna vez puedes, a los niños por el manto de la Virgen del Pilar, que ella te protegerá y ayudará en todo. Ten fe. Gracias, Roque, por esa lectura. Le damos la palabra a Soco, que está un poco... Soco, quítate el silencio, quítate. ¿Ya? Ahora, sí. Sí, perfecto. Bueno, pues una satisfacción y un rato maravilloso que nos has dado, Roque. Es verdad que encoge el alma, pero por otra parte se pone blanco sobre negro cantidad de elementos que se desconocen de esta Granada, que la única manera de entendernos sería pues indagando en nuestra historia y me parece que tu aportación es muy valiosa, ¿no? Creo que
ahondar en ese sentido, me parece, bueno, cantidad de datos totalmente desconocidos, el contexto que ha hecho a nivel más europeo y el que ha hecho a nivel de España y de lo que es a nivel local, muy acertado, muy fundamentado y, bueno, está dando datos de primer orden y muchos de ellos desconocidos, al menos por mí. Siempre me ha interesado esta etapa de la historia y en concreto en Granada me ha parecido fundamental saber ese núcleo de lo que sería la Edad de Plata granadina, porque la hubo, como Mainer ya habló de aquella Edad de Plata que había en España y que conformaba pues, una serie de intelectuales de primer orden y que estaba representado en cabezas pensantes, en donde el planteamiento político republicano estaba muy presente. A mí me gustaría conocer por ti, por si tienes más información al respecto, pues quién componía esa, bueno, esa Edad de Plata, ese elenco de personas, y sobre todo qué personas, no solamente varones, sino también mujeres. Yo recuerdo, bueno, me he topado en alguna pequeña investigación con nombres claros, ¿no? Como las personas que fundan aquí la residencia de Señorita La Granadina, en donde personas como Luisa Pueo o como Gloria, la mujer de Fernando de los Ríos, profesora de la escuela normal en aquel momento, del magisterio, ¿no? de esta ciudad, o incluso pues, desde otros parámetros, pues Berta Wilhelmi, que estuvo siempre como esa persona pensante, ¿no? Y que estuvo en la inauguración, quiero recordar, pues de la primera biblioteca que se hace aquí en el Salón, cuando se inaugura por parte de Fernando de los Ríos, así aparece en El Defensor de Granada. Quiero decir que aparecen las chicas, pero aparecen de una manera casi hay que buscarla, y en tu intervención pues es difícil realmente de seguirla. Se supone que están ahí. Concha, la hermana de Lorca, es decir, ¿qué elenco de mujeres estuvieron en esa Edad de Plata granadina? Sería más o menos mi pregunta, si es que la conoce. La conozco poco, pero estoy tratando de seguir la pista y investigar la trayectoria de la inspectora de enseñanza primaria, hasta donde sé una persona excepcional, que se llamaba Teresa Martínez de Bujanda. Teresa Martínez de Bujanda era inspectora de enseñanza primaria, su marido también, más conocido, Fernando Sanz. Más conocido Fernando Sanz porque Fernando Sanz en el año 28, creo recordar, como inspector de enseñanza primaria, se opuso a que los niños salieran a la calle a aplaudir al cardenal, que entonces era cardenal. Y eso fue motivo suficiente para que lo expulsaran. Y estuvo un tiempo expulsado, perdió su condición de funcionario, pero menos conocida, y yo creo que en este caso tan o más meritoria era la labor que Teresa Martínez de Bujanda realizaba. Yo tengo algunos datos de ella porque aparece en las actas del ayuntamiento como miembro de la Comisión Municipal de Enseñanza Primaria, y creo que es una de esas mujeres que está detrás del silencio, que está detrás del espejo y que es de una dimensión extraordinaria por su calidad profesional, por su calidad humana, por su trayectoria, y nadie la conoce, está totalmente perdida, ¿no? Sí había mujeres, por supuesto. Wilhelmi era una mujer que, entre otras muchas cosas, creó el primer sanatorio tuberculoso en la Alfaguara, y Wilhelmi es un faro de la época, es un faro, es una mujer que irradiaba, además era una empresaria de éxito, tenía una fábrica de algún producto químico, no me acuerdo cuál era, pero la tenía
en la sierra, era una mujer, claro, con una formación distinta, con una visión distinta, pero sí había mujeres. Y por ejemplo, en la Universidad Píriz, que fue, si no la primera, la segunda estudiante de medicina, también es un ejemplo de que en esa época la mujer empieza a ser un sujeto activo y un sujeto que tiene una actividad pública, sindical, política, cultural, intelectual. Sí que la hay. De hecho, es curioso siempre en la foto de homenaje a Federico y a Margarita Xirgu, solo ahí está Margarita Xirgu y las señoras que hay son las actrices de su compañía. Y es curioso porque de todas las mujeres que hay, ninguna de ellas de Granada, solo Margarita Xirgu no lleva sombrero, todas las otras llevan sombrero. Acuérdense de que en esa época había un movimiento para que las mujeres no tuvieran obligatoriamente que llevar sombrero. El no llevarlo les ocasionaba muchos problemas, insultos de todo tipo por la calle, presiones. De manera que esa foto, entre otras muchas cosas, pone de manifiesto la valentía, ¿no?, de Margarita Xirgu como miembro de las Sin Sombrero. Sí, es verdad, existían mujeres, se estaban incorporando al ámbito público, se estaban conociendo, a Zapatera, por supuesto, ¿no?, de influencia y además estudiada por Enriqueta Barranco recientemente. Sí había. Lo que ocurre es que cuando uno tiene que explicar esto, tiene que dejar claro que estábamos en un momento en el que la sociedad era eminentemente machista. Y por lo tanto, si uno va a buscar los personajes, a los políticos, a los investigadores, pues solo se encuentra hombres. Pero observa, por cierto, me alegra mucho verte, porque llevaba muchos años sin verte. Observa que en la foto donde visitan en la fábrica de abonos Carrillo, hay 3 señores, hay 3 mujeres. Creo que las 3 son mujeres que tuvieron trayectoria científica posterior, a lo mejor no muy destacada, no muy conocida, pero sí. Estoy tratando, que esto es así, esto se hace poquito a poquito, ¿no? Estoy tratando de que alguien me diga quiénes eran. Tengo algunas sospechas, pero como no las tengo confirmadas, no puedo decir quiénes eran. Pero en esa foto había 3 mujeres. Y estamos hablando de la carrera de química. Quiere decir que ya había mujeres y estaban en el campo de la ciencia, en el campo de la química. Sí, por supuesto. Muy bien. Ya te emplazamos, Roque, a que termines esa investigación y nos dé luz sobre esas cuestiones que están ahí, ¿no?, para visualizar. A ver, ¿alguna palabra más? Álvaro. No Álvaro, sé. Sí. Álvaro. Bien, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la magnífica charla que ha dado Roque, que además se complementa con la que también escuchamos hace unos meses. Entonces quisiera hacer una serie de consideraciones con respecto a lo que ha comentado en esta larga y apasionante hora en que ha tenido el uso de la palabra. Las consideraciones más bien son cuestiones meramente complementarias. Solo habrá una pequeña objeción de lo que aquí se ha dicho. Con respecto al contexto general de lo que se ha hablado desde principios del siglo pasado, de 1900, de la situación económica, del descontrol y la recesión económica, que la ha especificado muy bien esquemáticamente, pero estupendamente, Roque, habría quizás que añadir que gran parte de ese descontrol y esa recesión económica se dio por el patrón oro. Es decir, esto es algo que ya se ha comentado en muchas ocasiones, que quizás ya lo demostró Karl Polanyi en el famoso libro, el de la gran transformación, que el elemento de dislocación fue el patrón oro en el momento de que había unos tipos fijos, que eso fue lo que hizo que la economía embarrancara en gran parte, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, hasta en países como en Italia, que fueron de los aliados y que fueron vencedores, pero que se encontraron que a pesar de que habían vencido, estaban en el bando de los vencedores y habían vencido a los imperios centrales en la Primera Guerra Mundial,
la lira se depreció un 80%, ¿no? Es el elemento catalizador para que aparezcan las camisas negras y Mussolini pues, un par de años después. Tanto igual ocurrió en Alemania con el Reichsmark, que era la moneda que sufrió la gran depreciación porque evidentemente no estaba acompasada o no estaba apoyada por el oro, que era el elemento fundamental. Cuando Alemania se queda sin las reservas de oro, el marco no vale nada y es papel. Simplemente solo salen de esa crisis inflacionaria que llegaron a tipos de 1 millón o 2 millones de inflación con una serie de ayudas norteamericanas a base de dólares, ¿no? Es la forma que se sale. Con respecto a la situación militar, que después de la Primera Guerra Mundial que has comentado sobre Alfonso XIII, está en un contexto también. Es decir, la dictadura de Primo de Rivera, la elección del general Primo de Rivera está en el contexto de algo que ya está pasando en toda Europa. Es decir, está pasando en Italia con Mussolini cuando Humberto II creo que era, Humberto II decide dar paso en un sistema parlamentario muy parecido al de la Restauración, pero exactamente con un bipartidismo y con 2 partidos de notables. También había pasado en Hungría con Horthy, ¿no? En una situación muy similar, ¿no? Y en Polonia, ¿no? Es decir, que ahí Alfonso XIII, dentro de ciertos elementos, está cogiendo una solución que parece inicialmente que está funcionando en los demás países de Europa, ¿no? Es decir, que es como la punta de lanza dentro de la situación de deterioro que están teniendo las democracias parlamentarias de tipo liberal, ¿no? Sería la situación. Otra cuestión que has comentado ha sido la figura de Ortega, ¿no? Cuando hablas de, evidentemente, la gran figura por excelencia, ¿no? El filósofo español del siglo XX, pero con Ortega hay que tener muchas prevenciones en algunas cuestiones, con Ortega, ¿no? Porque Ortega, como gran parte de su producción la hace en prensa, es decir, como la rebelión de las masas, todo se publica en El Sol. Muchas de las cuestiones, Ortega juega muchas veces a divino, y entonces muchas veces donde se producen las grandes metaduras de patas, ¿no? Es decir, cuando sucede curiosamente de los consumos en Granada en el 19, 4 o 5 meses después, Ortega hace en El Sol escribe un artículo hablando sobre una conferencia en el Círculo Militar, ¿no? Que se llama España no necesita dictadores, diciendo que eso no va a pasar nunca en España. Claro, lo más curioso es que quien daba la conferencia era el general Primo de Rivera, cuando hacía estas afirmaciones Ortega. Ortega también es el que habla en un artículo de prensa con Maura, diciendo que Maura está diciendo tonterías en la Sociedad de Naciones porque dice que la Sociedad de Naciones no va a funcionar porque Maura dice que todas las sociedades políticas en algún momento determinado entrarán siempre en guerra por cuestiones económicas, culturales, demográficas, lo que sea, ¿no? Y por eso digo que con Ortega muchas veces hay que tener prevención de las cosas que dice y sobre todo por la visión que luego tuvo él sobre la Segunda República en esta cuestión también de los mejores, en el sentido de que... El tío está dando una charla en lugar de una pregunta. Bueno, pues si estoy dando una charla quizás entonces me callo y lo dejo, ¿no? Ya está. Si veo que... No, Álvaro. No, por favor, siga. No, si no, pues nada, si no... Es la cuestión de apuntar una serie de cuestiones. Hay gente que no... Claro, y termine su intervención. Claro. Bien, pues... Terminando con lo que decía Ortega, la visión que tiene Ortega de la Segunda República en gran parte, como tiene en gran parte Unamuno y gran parte de esos grandes ilustrados españoles, es la visión de un pueblo que no está educado, como le pasa al español, con esas grandes tasas de analfabetismo que tiene, que viene arrastrando. Y entonces lo que se quiere muchas veces con él no es esto, es una especie de, a mi juicio, una especie de despotismo ilustrado. Claro que no se puede una sociedad democrática como era la Segunda República. Esas son las contradicciones que hay. Y ya terminando, para no aburrir más sobre el asunto, sería apuntar otra cosa que es quizás la más objeción que yo veo, que es la cuestión que ya salió la otra vez, referente a los precios, es decir, a los salarios, la bajada de los salarios que se da en la dictadura de Primo de Rivera. Siendo un dato interesante, para calcular el nivel de vida hay que ponerlo en relación con otra serie de variables, como son la inflación y el nivel de vida y el precio de la subsistencia. Si no son solo valores nominales, no son valores reales. Entonces habría que calibrar esa situación para ver cuál era el efecto real. Y eso quizás es la máxima objeción. Y por último, comentar lo del PRAC. El PRAC, bueno, es una creación de Rafael García Duarte González, que a partir de 1909, con la llegada de la Conjunción Republicano-Socialista a Granada, obtiene concejales en el ayuntamiento. Siendo también catedrático de medicina, como era de oftalmología,
pues no sé, que yo nunca he conseguido dar con esa conexión cómo llega a Parejas Llévenes, cómo luego se reactiva otra vez el partido con las mismas siglas, porque podían haber escogido otras distintas. ¿Por qué esas siglas? En 1931, y siendo ambos catedráticos, ¿no?, de medicina, y Parejas Llévenes siendo también republicano histórico, ya lo era en la Restauración. Y nada, muchas gracias por todo y por vuestra paciencia. No, muchas gracias, Álvaro. Tú sabes que yo tengo como libro de referencia tu tesis y el libro publicado por Comares, que me parece que cubre magníficamente pues, ese cuarto de siglo, ¿no? Respecto de los temas económicos, no entro en mucho detalle, pero esta vez, pensando en la pregunta que me hiciste la vez anterior, he puesto para que se vieran comparativamente los índices de los jornales industriales y agrarios. Y como la inflación y como la relación precios-salarios afectaría a todo el mundo, sí se observa, creo que se puede concluir de ahí, que hay un maltrato al jornalero, del campo. Y además, para que esa situación de injusticia se pudiera mantener, para que esa situación de violencia se pudiera mantener, lo primero que hicieron, como tú sabes muy bien, fue crear el Somatén, una institución que se daba en el campo catalán, y rápidamente la expandieron al resto de España y la crearon casi que lo primero que hicieron fue crear el Somatén, que era un cuerpo paramilitar para evitar las protestas de los jornaleros, de los trabajadores del campo, ¿no? Con lo cual, aunque lo voy a estudiar mejor y ya te mandaré algunas cosas por correo electrónico, lo que sí creo que es claro es que a los trabajadores del campo se les maltrataba hasta extremos de llevarlo a jornales de miseria, ¿no? Yo lo que comentaba sobre todo era cuando hablo de la inflación, es por la estabilización que se produce con la peseta. A partir del año 24-25 se produce una estabilización de la peseta que no había sucedido probablemente en España, pues casi de que no se tiene memoria, porque cuando, por ejemplo, comentas del siglo XIX, uno de los grandes problemas del siglo XIX, Fusi lo comentaba en aquel libro, el del ocaso de la modernidad, es que después de la guerra napoleónica, después de la guerra de independencia, lo que es la hacienda pública española no se capitalizó hasta comienzos de la Restauración. Es decir, que muchas reformas no se hicieron porque es que no había dinero en caja realmente. Sí. Aparte de las cuestiones que tú has comentado muy bien, de las divisiones internas profundísimas que había en España, que impedían verdaderamente que se pudieran dar avances. Pero había otra cuestión estructural que era la falta de capitalización. Claro, no se capitalizaba tampoco la hacienda pública española por los favoritismos y por los privilegios que tenían ciertas clases sociales, claro. Eso todo hay que decirlo, evidentemente. Pero en parte fue también eso, porque no se capitalizaba la hacienda pública. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Muchas gracias por tu comentario y ya trataré de argumentarlo mejor por correo y te lo mando. Muy bien, gracias. Bueno, se agradece la intervención del compañero, pero se advierte siempre que seamos lo más breve que podamos en las intervenciones para dar posibilidad a todo el mundo. No sé si hay más preguntas, si tenéis alguna cosa que decir, alguna cuestión. Y yo también les recuerdo a Roque que ha dejado otra cuestión ahí pendiente, que ahora mismo no sé muy bien a qué se refería, no sé si a Federico García Lorca o a alguna cuestión relacionada con él, no recuerdo bien, Roque, pero has dejado ahí alguna cosa pendiente, ¿sí o no? Sí, no, he dejado muchas cosas pendientes. No, sí, por supuesto. Porque era imposible, ¿no? Una de las cosas que he dejado pendiente y que me gustaría retomar brevemente fue el expediente que se le abrió al ingeniero, o sea, al arquitecto municipal. El ingeniero se jubiló muy poquito después, y también el que se abrió al director del laboratorio de química. Claro, uno puede llegar a pensar, estamos en un periodo republicano, que a estos dos cargos técnicos de alta dirección, ¿no?, de alto nivel en el ayuntamiento, se les echó por incompatibilidad política. Pero hay un dato que tenemos que tener presente. En el año 24, en plena dictadura de Primo de Rivera, se le abre un expediente a Ángel Casas
porque se ha constatado por concejales que un edificio suyo o de socios suyos en la calle Elvira, el antiguo refugio, se está construyendo sin tener licencia de obras. Y eso se hace en plena dictadura de Primo de Rivera. Por lo tanto, ese hecho hace que el marqués de Casablanca decida, porque era así, era un modelo presidencial y él decidía, que el ayuntamiento exigiría dedicación exclusiva a sus arquitectos. Esta condición se quitó después, ya en el año 30, y Ángel Casas volvió a ser arquitecto municipal. Por lo tanto, el expediente que se le abre a Ángel Casas es un expediente que tiene que ver con la urbanización de la calle López Argueta, Rector López Argueta, hasta Corral del Carbón, toda esa zona. Y él, lo que pasa es que entrega ese informe, ese visto bueno, a la reforma, al proceso de urbanización, en el periodo en que el ayuntamiento es todavía de transición, no ha entrado el ayuntamiento democrático. Y entrega el informe antes de que los promotores de la obra presenten la obra. Es una situación curiosa, ¿no? El arquitecto municipal da el visto bueno a un expediente urbanístico que todavía no se ha presentado. Ese fue el motivo por el cual a Ángel Casas Vilchez, que por lo demás era un arquitecto, era seguramente el arquitecto, en mi opinión, más brillante que había en Granada en esos años, se le abre expediente y establece un conflicto legal. Entre otras cosas, su cuñado era el secretario del ayuntamiento. Establece un conflicto legal que se solventa con una jubilación. Él tenía, si no recuerdo mal, 49, 50 años, y el ayuntamiento, para solventar el conflicto, lo jubila con el 70% del sueldo. En el caso de Juan Nacle, la situación es diferente, aunque también Juan Nacle fue expedientado 7 años antes, es decir, no es un problema de la administración democrática que persigue a sus técnicos superiores por dificultades o por opiniones políticas, no. A Juan Nacle tiene serias dificultades 7 años antes para que el ayuntamiento le permita compatibilizar su cargo como catedrático a su cargo como director del laboratorio químico. Y en ese expediente se compromete Jesús Yoldi y se compromete Antonio Álvarez de Cienfuegos, catedrático de higiene de la Facultad de Medicina, en el que demuestran que los análisis que había que hacer para perseguir uno de los fraudes más difíciles de perseguir, pero más frecuentes, que era el fraude de la leche. La leche en Granada se aguaba, pero se aguaba con agua de melaza. Y entonces, ¿qué ocurría? Que la densidad era muy parecida a la leche sin aguar. Y cuando los municipales metían el densímetro, porque esto se hacía así, metiendo un densímetro, pues se encontraban que el agua, como tenía una densidad parecida al agua de melaza de la leche, pues era muy difícil de perseguir el fraude de la leche. Y lo que hacen es enviar pruebas, muestras al laboratorio químico. Y sistemáticamente el laboratorio químico no realiza los análisis. Le abren un expediente, participan Yoldi y Álvarez de Cienfuegos, y el expediente final es que el profesor Nacle tiene totalmente abandonado el laboratorio. De hecho, tenía material científico embalado sin utilizar, y se le abre un expediente y se le expulsa del ayuntamiento. Esto marca una línea roja que tiene que ver con la corrupción. El ayuntamiento democrático marca una línea definida, clara. No va a haber corrupción en los altos cargos técnicos del ayuntamiento. ¿Qué éxito tuvo? ¿Hasta dónde esto se pudo llevar a efecto en otras situaciones? Este es un tema controvertido, que podríamos alguna vez hablar sobre el tema general de la corrupción en España. Pero lo cierto es que a los dos se le abre expediente, y se le abre expediente incluso
por motivos que tienen que ver con situaciones de 6 y 7 años antes. Gracias, Roque. Hay muchísimos temas que quedan ahí pendientes. Terminamos ya, si no hay ninguna palabra más. Hay un largo listado, Roque, de felicitaciones, que no sé si tú lo puedes ver, yo me imagino que sí. Sí. De Fernando, interesantísima, enhorabuena. Otra de Casa, pone felicidades por traernos con tanto detalle la Granada republicana que mutiló la dictadura. Jacqueline, felicidades querido Roque, eres único en ciencia y ahora en historia. Trini Ayuso, felicidades Roque, como siempre un placer oírte. El Paz de Iñaki dice Sorionac, Roque desde Donosti. Carmen Carrión, me uno a las felicitaciones, un abrazo Roque. Mercedes, muchísimas gracias, enhorabuena Roque, al Ateneo de Granada. Y bueno, ahí queda eso. Muchas felicitaciones. Sí, y mucho... Perdona Maribel, es que hay una pregunta muy concreta que me gustaría responder. A ver, sí. Y es sobre si se le hizo consejo de guerra a Jesús Joly. Esto pues lo hemos podido comprobar investigando en los fondos militares y no. A Jesús Joly se le aplicó el bando de guerra y a todos los que se le aplicaba el bando de guerra directamente se les fusilaba sin consejo de guerra. De manera que a Jesús Joly no se le hizo consejo de guerra. Consejo de guerra, como a tantos otros. Bueno, pues aquí lo dejamos. Agradecidos una vez más, Roque, y que sigas animado a esta generosidad tuya de seguir informándonos sobre tantas cuestiones históricas de memoria que necesitamos recuperar. ¿Vale? Un saludo a todos y un aplauso así. Y bueno, hasta otra. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias a todos ustedes. Nada. Buenas noches. Buenas noches.